Coahuila, Nuevo León. Tenemos un programa muy interesante que nos ha traído inquietos a muchos de los que no conocemos la terminología jurídica en detalle y que sufrimos mucho cuando vemos en el periódico que el juez soltó a 3 delincuentes atrapados infraganti porque falló la hora en el informe policial homologado. Dijeron que eran las 11:15, nada había sido las 10:30. Entonces tenemos problemas a veces para entender por qué en algunos casos los delincuentes están libres, no sabemos la razón. Pero hoy vamos a tener alguna explicación de esto. En el programa del día de hoy empezamos tarde y disculpen por la pasada tarde, pero todos estamos conscientes del grave problema de tráfico, resbalosos que están en las calles de Monterrey. Y bueno, pues es mejor evitar accidentes que llegar temprano o dormir un poquito más. A veces también se da la situación. Bienvenidos todos, nos da mucho gusto verlos aquí. Nuestro programa el día de hoy tiene dos fases. La fase interna administrativa de la externa, en que vamos a tener el gusto de recibir nuevos socios. Les va a tomar la protesta el día de hoy y después la fase técnica que va a terminar con una sesión breve de preguntas y respuestas para poder irnos a trabajar todos porque hay que disfrutar las escenas y bueno, en esos términos va a llevarse a efecto la sesión. Para iniciar, Gabriela Zagaón, la tesorera, va a pasar por ahí un sombrero, a ver si hace falta. Pero yo creo que va a hacer el favor de presentar a los nuevos miembros de la reserva que hoy recibimos. Arrancamos una modalidad de un tiempo que estamos funcionando en la Federación Social, que fue la joven, y en una segunda etapa en la que queremos revitalizar y renovar la clase de Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Y les voy a pedir por favor a las personas que van a nombrar a sus nuevos socios que pueden pasar. Verónica Sara. Por favor. Lidia Madero García. También muchos años de la Administración Pública y miembro de Patronato de Renate. Licenciada en Ciencias Humanas con especialidad en Historia, por favor. Berta Hijano Domínguez. Más de 30 años ha participado como voluntario en diversas asociaciones en San Pedro y Santa Catarina, en Liga Estatal. Natalia Marcos Navarro, ahorita directora y comisionada de perfil profesional del IMED, actualmente estudiante del CETI. Licenciado Eugenio Jiménez Muguerza, licenciado en Derecho de la UR, y ahorita presidente actual de Vertebra Joven. Licenciado Jorge Álvaro Ángel González, licenciado en Administración Consulta México, presidente. Fernando Alan Gámez González, licenciado en Derecho de Finanzas del CEP. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Antes de empezar nuestra sesión con el tema de hoy, pues vamos a aprovechar también para tomar la protesta a quienes hoy se integran con nosotros. Muchas gracias por participar en esta organización de organizaciones. Es un encuentro un movimiento que impulsa la unidad de los mexicanos a través de la integración social, por eso se llama
mejoras de la sociedad, para procurar un México moderno, un México con justicia y con bienestar social. Entonces, estamos precisamente ahora buscando un liderazgo social, que es lo que suponemos ustedes también estarían buscando en cada una de sus organizaciones y de los espacios donde participan. Porque lo que pretendemos es precisamente, como dice el lema de Vertebra, que todos participemos en lo de todos sin dejar de ser cada uno. Vertebra tiene muy claros sus objetivos, su misión, sus estatutos, y supongo que la Comisión de Membresía se ha de haber informado de cada uno de los puntos, de los detalles sobre cómo los manejamos como organización. De tal manera que les pregunto en este momento si protestan ustedes cumplir y hacer cumplir estos estatutos, esta misión, estos objetivos de nuestra organización de integración social Nuevo León. Si lo hacen, si cumplen con ello, nosotros vamos a estar muy agradecidos y les vamos a aplaudir. Y si no lo hicieran, también les vamos a aplaudir. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. La experiencia es acercarse más el micrófono para la hora de que pasen nuestros participantes. Para no darle muchas largas y estar más o menos en tiempo, vamos a mantener la presentación de los tres oradores para dejar un tiempito más o menos después de las 9:30 que hay muchas en las dudas. La presentación que se va a hacer ahora, entendiendo el sistema penal acusatorio, la vamos a iniciar con dos miembros distinguidos de Vertebra por muchos años, ambos catedráticos de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también han trabajado mucho en la creación de las bases para este sistema, el nuevo sistema penal acusatorio. El licenciado José Enrique Carrillo Mateos, profesor y catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se ha distinguido mucho por empujar a la juventud a que se realice profesionalmente dentro de la carrera de jurisprudencia judicial, no solo en la parte penal, sino también en la parte de formación de sus despachos. Él, en su experiencia, ha promovido mucho que los jóvenes, al salir de su carrera, se inicien con un despacho profesional exitoso, o con las bases de un despacho profesional exitoso. Ya le he oído como 3 o 4 veces su plática, me parece muy interesante en lo que corresponde a lo del despacho exitoso. En la parte que corresponde al nuevo sistema penal acusatorio, lo que nos va a hablar José Enrique son fundamentalmente las bases que lo componen en su estructura formal. En segundo lugar, nos va a hablar el doctor Javier Sepúlveda. El doctor Javier Sepúlveda es también catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es su director en la parte de administración de la facultad y tiene también una amplia experiencia en el trabajo y en la elaboración de las bases del sistema penal acusatorio, habiendo participado en Chile en algunos eventos en los que se discutió, se formalizó este proceso aquí en México, y para concluir nos va a hablar el magistrado Carlos Arenas Batis, magistrado de la cuarta sala y
expresidente del Tribunal Superior de Justicia, con mucha experiencia desde el punto de vista de lo que se ve en las magistraturas, de lo que se ve en los juzgados. Él también maestro en la Facultad de Derecho y con una amplia experiencia profesional en la vida de las magistraturas judiciales. Para no alargar esto, voy a pedirle a José Enrique que empiece con su presentación, que no la alargue mucho, le gusta alargar las cosas, ya lo ven aquí chaparrito, pero extenderse en el tema. Le agradezco a Enrique y a José Púlveda y al magistrado Carlos Arenas por haber aceptado esta invitación, y pues vamos a tratar de hacer que esto sea ágil y al mismo tiempo que haya un apoyo visual. Ojalá ya están todos a ver ya de los resultados. Desde luego, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Paco. Vamos a ser breves, sustanciosos, como dice Paco. Primero que nada, bienvenidas a todas las personas que ingresaron hoy a Vértebra. Les vamos a estar también a sus órdenes. Soy el titular de la Comisión Jurídica. Bien, entendiendo el sistema acusatorio. Cuando hablamos de entender es tratar de comprender lo que está pasando. Las partes minuciosas pues las vamos a contestar en preguntas y respuestas para que mis demás compañeros tengan tiempo de exponer y no hacer largo esto. Voy a tocar un tema de estadística del sistema penal, carpetas judiciales, centros de procedimiento, la oralidad penal y los principios del sistema penal acusatorio y sus efectos. Es un tema un poco largo, pero voy a tratar de ser, como dice, sustancioso. El Código Nacional Acusatorio, el Sistema Nacional Acusatorio, regula 46 audiencias diferentes. Cada audiencia tiene lógicamente un argumento distinto, de acuerdo al tipo de audiencia. En el 2018 se formaron 16.858 carpetas. Al 15 de marzo de este año van 2.997. Los sujetos es la víctima ofendido, es decir, la persona que es afectada por el delito, el asesor jurídico que viene siendo el abogado de confianza de la víctima, el imputado que en su momento cuando inicia el proceso tiene la calidad de imputado y en la audiencia intermedia pasa a la calidad de acusado cuando realmente ya se encontraron pruebas fehacientes de que él es culpable, no puede ser. El defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y también una autoridad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional de proceso. Eso lo podremos aclarar en las preguntas y respuestas. Los sujetos que siempre tendrán la calidad de parte es el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la víctima, el ofendido y su asesor jurídico. Que quede claro, policía y obviamente el órgano jurisdiccional no, y las medidas cautelares. Este dato es importante. Las partes siempre en las audiencias están sentadas a un lado del Ministerio Público, asesor jurídico y la víctima, y al otro lado el imputado y el acusado frente al juez, y la audiencia es videograbada y se registra. Eso es importante que lo sepan y quiero que lo tengan en mente en mi explicación. La oralidad. La oralidad es la parte esencial del procedimiento. Ocasionalmente es escrito, pero es muy ocasional. No se permite, como el sistema tradicional, estar escribiendo. Las audiencias se desarrollarán en forma oral. Y cuando no se da esta situación, empiezan a demostrar lo que sería la falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Ojo, ahí el juez puede ordenar que se ocupe la sala, la persona, el defensor, inclusive puede amonestar al Ministerio Público por esa falta de conocimiento. Solo se pueden leer registros de la investigación
para apoyo de memoria. El juez desconoce del asunto en la carpeta judicial. Eso es importante. Nosotros empezamos a argumentar lo que consideramos y se va integrando en la carpeta judicial o expediente al momento que estamos frente a él. También no se debe hacer argumentaciones novelescas. El juez actualmente te interrumpe, eso nada tiene que ver con el asunto. Se tiene que ser claro y preciso sobre el asunto para un auténtico debate. Por otro lado, eso provoca que el Ministerio Público tenga que ir bien preparado y también el defensor y conocer lo que estamos haciendo, lo que se está manejando como teoría del delito o teoría del caso. En el proceso tradicional ya existía un expediente, lo único que pasaba era que uno llegaba como defensor y lo estudiaba y empezaba a desahogar, pero ya había un expediente que era creado desde la averiguación previa por el Ministerio Público y posteriormente el juzgado sumaba ese expediente con las demás actuaciones. Esto es muy importante, es lo que decía el compañero Paco. Actualmente se ha sido, si quieren, exagerado en cuanto a las cuestiones constitucionales. Se deben respetar en estricto derecho las normas constitucionales, penales, procesales o del sistema acusatorio. Aquí les aclaro, uno como parte tiene derecho a defender mediante un recurso de apelación. Si no está de acuerdo con el juez, podemos actuar contra él. Se deben juzgar obviamente con leyes vigentes al hecho delictuoso. No se deben afectar los derechos humanos ni de la víctima ni del ofendido. La garantía de la audiencia es que todas las partes deben ser oídas y vencidas en juicio. Yo he litigado mucho tiempo penal y para mí es satisfacción tener al reo al lado, porque si hay una versión que no esté de acuerdo, puede intervenir constantemente dentro del juicio. Eso es una verdadera garantía de audiencia y el juez debe estar muy atento a todo lo que va a ocurrir. La garantía de legitimidad obviamente debe ser a estricto apego a la ley. No puede inventar el juez y nosotros debemos tener el valor de criticarlo. El juez también lo hace cuando estamos mal. El Ministerio Público elabora en su investigación una carpeta de investigación y el juez una carpeta judicial. Antes esto se le llamaba expediente. El principio de igualdad de las partes. Este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque las partes deben actuar en igualdad de circunstancia y conocimiento de los argumentos, pruebas, etapas, audiencias que se celebra hasta la conclusión del juicio. Aquí debemos estar iguales. Por otro lado, las partes tienen la igualdad de oportunidades. O sea, yo hablaba en audiencias y critico al Ministerio Público y se enoja, entonces ya nos calma el juez. Finalmente, lo que yo no tengo. Tenemos que ser bien claros y no quedarse callados. No debe haber ventajas procesales. Todo asunto relacionado con el asunto debe tratarse por las partes ante el juez en una audiencia. Ya se acabó el ir a platicar el asunto con el juez. El juez tiene la obligación de escucharlos, pero en la audiencia cuando es el asunto. Que quede claro eso. Se reduce la posibilidad del Ministerio Público en cuanto al ejercicio de la acción penal, porque ahora tiene que acudir ante un juez. Cuando hay reo presente quiere decir que puede detener a la persona y en ese momento el defensor tiene derecho obviamente a defenderlo y ahí se discuten los argumentos que correspondan conforme a derecho. También se ratifica la detención. Eso es con el propósito de tratar de evitar las detenciones arbitrarias que se daban muy seguido con personas inocentes. Por otro lado, también es importante que la víctima puede demandar al Ministerio Público y debe ser ante una audiencia.
¿Por qué? Porque la víctima en ocasiones llevaba sus pruebas y no les hacía caso el Ministerio Público. Ahora si las llevan y no hace caso, solicitas una audiencia al juez de control y el juez de control está obligado al desahogo de esa audiencia. El sistema tradicional, el Ministerio Público actuaba con un verdadero monopolio, es decir, él decía y solicitaba la orden de aprehensión o en su caso, si quería no lo hacía, él era el único que lo podía hacer. Eso es, y si no lo hace ahora, la víctima puede pedirle al juez y obligar al Ministerio Público que ejercite esa acción. También hay una parte, cuando estamos hablando dentro de este sistema, que cuando se está integrando el expediente en el sistema tradicional, en ocasiones nunca llegaban los citatorios a la persona, al acusado, y cuando era el momento preciso, lo conocíamos ya que estaba en el juzgado, y el abogado podría decir: es que nunca conocía el expediente. Pues ahí eran unas hojas muy simples, citatorios, que ni siquiera llegaban a la figura, y eran presentes en la averiguación, firmaban de recibido, y realmente ni era la firma de recibido. Los defendidos o los reos tenían conocido el expediente, inclusive cuando el juez cuando el litigante llegaba, era cuando realmente el asunto al juzgado, cuando llegaba, era cuando realmente conocíamos el asunto. Principio de igualdad de la ley. Aquí las partes son iguales ante la ley. Hay una clara posición, porque el Ministerio Público ya no es autoridad, no es parte. No debe haber discriminación alguna en los peritos, en los testigos, en la víctima, en nadie dentro del procedimiento. Todos tienen derecho a hablar, nadie se les puede menoscabar sus derechos. Serán atendidos por la autoridad jurisdiccional en igualdad y equidad de derechos. A mí me ha pasado que le digo al juez: por favor atienda al cliente, ¿no? O sea, quiere hablar, ellos pueden participar y el juez tiene la obligación de hacerlo. Entonces, el imputado o acusado está obligado a participar en todas las audiencias. Si está dentro del penal, lo suben, está al lado de uno. Si está libre, tiene la obligación de participar. El Ministerio Público siempre debe investigar a fondo para que se pueda dar y destruir ese principio de inocencia, de presunción de inocencia. Obviamente que si alguien cometió el delito, obviamente va a ser detenido, ¿verdad? La presunción de inocencia es nada más una garantía que obliga al Ministerio Público a hacer bien su trabajo. Toda persona se presume inocente mientras no se declare en la responsabilidad penal en forma definitiva. Se respetarán a la autoridad jurisdiccional los derechos humanos en sentido estricto. Aquí, si hay un documento o algo que no se esté tomando como validez jurídicamente y sea en beneficio de la defensa o del imputado, lo pueden hacer igual en beneficio de la víctima. Ellos pueden decir y criticar dentro de la audiencia. Yo he estado en contra del Ministerio Público como asesor jurídico en algunas decisiones que toman en el juzgado el juez del Ministerio Público. Se puede tomar una actitud pasiva en la defensa, pero en ocasiones el defensor, si sabe derecho penal, debe estar atento en que esa actitud pasiva no llegue a afectar totalmente a su cliente. Pasiva se refiere a que le dejamos toda la carga al Ministerio Público y él tiene la obligación de decir si procede o no el delito. Y puede ser activa aclarando situaciones y llevando aspectos que le ayuden al defensor. El principio de contradicción propiamente son argumentos en los cuales entra el sistema adversarial.
O sea, yo estoy en contra de lo que está diciendo el Ministerio Público, y el Ministerio Público nos va a decir estoy en contra de lo que dice el defensor. Entonces, cuando estamos en ese punto de contradicción, deben ser los argumentos, repito, claros, precisos, relacionados con las pruebas, relacionados con los alegatos, que son de apertura, del caso y de clausura. Es fundamental porque permite escuchar a las partes para la resolución del juez. Es decir, que si una prueba que se ofrece para ustedes no queda lo suficientemente clara, es mejor reforzarla que dejar a la interpretación del juez. Recuerden, el juez está presente y está escuchando. Ahí, si él se distrae con algo que personal, de lo que él quiera, puede perder la percepción del juicio. Y nosotros tenemos la obligación de repetirlo para que el juez le quede claro. Eso es muy importante porque aquí sí es el que no habla, Dios no lo oye. El reconocer la inocencia de quien es culpable es porque la parte acusadora, el Ministerio Público, agotó todas las posibilidades de investigación. Eso es lo que se supone que se hace cuando cuando una persona ya fue juzgada una vez, no puede ser juzgada dos veces. Ese principio es muy importante porque si no, nunca podría acabar de juzgarse. Había una serie de muy rápido, dispositivo, que la persona encontró al que era delincuente y cuando encuentra se le hace un reconocimiento de inocencia. Cuando surge una nueva prueba es el único caso de volver a enjuiciar. El principio de inmediación, como lo he estado diciendo, todo se hace ante el juez. El juez es responsable de lo que está ocurriendo dentro del procedimiento. No hay más. Y si el juez no entendió, lo puede repetir. Y yo he estado en audiencias donde el juez te pide, y eso se me hace muy correcto, ¿puede repetir lo que dijo, por favor? O puede repetir, porque son humanos, ¿no? Y estamos en una dinámica, a veces se calienta uno, perdón la expresión, y estamos alegando muy rápido, y el juez debe captar bien la idea. Bueno, no hay actuaciones en privado, eso ya lo dije. La participación es muy activa. En el sistema tradicional, para que lo noten, normalmente el reo estaba dentro del penal en el topo y nada más pasaba en la preparatoria y cuando declaraba al juez. Nunca había contacto directo con el juez. Yo pienso que no toda la gente es culpable, hay que justificar también. Y sí hay culpables, desde luego. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora el hecho de que el juez, el diputado acusado interactúe más veces frente precisamente al juez, norma un mejor criterio. Ustedes analícenlo en sus actividades profesionales. Las audiencias serán públicas. Existen excepciones, como el caso de una violación, asuntos de menores, homicidios que son relevantes y delicados, que no tiene que entrar más público. A mí me tocó el homicidio de una persona, donde obviamente la mujer no quiso ver al que mató a su esposo, y obviamente se guardaron las providencias necesarias, y la mujer estaba en otro lugar dentro del juzgado, y he llevado yo la defensa, y finalmente se me hizo muy correcta esa actitud, y estuvo ella hablando desde otro lado, igual por los medios electrónicos. El principio de continuidad deben ser continuas, sucesivas y secuenciales las audiencias. No podemos brincar a otra audiencia cuando no hemos concluido una. No podemos dejar de que participe una persona en una audiencia cuando estamos hablando, por ejemplo, de pruebas, desahogo de pruebas, o vamos a hacer nuestro alegato de clausura. Debe ser un orden audiencial y todo basado en la ley.
A grandes rasgos, en la que llamamos audiencias ordinarias, hay una imputación donde se dice que se va a juzgar, de qué se va a juzgar al imputado. Vinculación es un periodo que se abre de investigación para datos de prueba, pero cuando llegamos a la intermedia, ahí existe una verdadera ya acusación. Ya en el periodo de vinculación a la intermedia, ya se realizó toda la investigación necesaria y en ese momento ya dice el Ministerio Público, acuso a esta persona por situaciones que el Ministerio Público considera fueron delitos. Por otro lado, hay 46 audiencias, se los repito. También lo que se pretende es que la audiencia, se desahogue en un solo momento, en una sola audiencia. Hay audiencias, la que yo he estado ha sido 10 horas, a veces 12 horas, o son excesivas porque se debe desahogar una sola audiencia. Hay casos de excepción, por ejemplo, ir a comer, una necesidad fisiológica, una interrupción que pide el juez, pero en ocasiones es una hora. Bien, bueno, esto es lo que traigo así como para que pudieran entender. En su momento, en preguntas y respuestas, si quieren que les amplíe alguna situación que no les haya quedado claro, con mucho gusto lo hago con mucho gusto. Y pues muchas gracias y estoy a sus órdenes. El diputado Sepúlveda es mi compañero y amigo de vértebra y catedrático. Él también va a ser estudiante. Gracias. Bien, buenos días a todos. Pues voy a platicarles. Se trata de entender el sistema. Entonces, pues lo primero que tenemos que entender es que le llaman el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial. Y la verdad es que de nuevo no tiene nada. El sistema ha estado funcionando en el mundo entero. Nace, fíjense, rápidamente, voy a echar un minuto nada más. Nace en Grecia y en Roma. Posteriormente, digo rapidísimo, nos vamos hasta la Revolución Francesa, donde, bueno, antes de la Revolución Francesa, en la Edad Media, entre el siglo XII y XIV, aparece el sistema inquisitivo. Tenemos que mencionarlo porque tenemos que contrastarlo con el sistema tradicional que teníamos de juicio penal y el acusatorio que tenemos ahora. Les decía que en la Edad Media aparece el sistema inquisitivo, en donde una sola persona realizaba las funciones de investigar, desahogo de pruebas y juzgamiento. Ustedes, la mayoría sabe de qué estamos hablando con el sistema inquisitivo y saben también quién lo estableció, quién lo instituyó. Y no vamos a solicitarle que nos otorguen una disculpa. Bien, también, ya cuando se define la trilogía procesal que conocemos, confusiones específicas para las partes, juez, Ministerio Público y Defensa, es al final de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, con el Código Napoleónico. Es donde aparece por primera vez la trilogía que conocemos: juez, defensa, Ministerio Público. Posteriormente, en la Europa peninsular, tiene también un fuerte impulso por lado de Inglaterra, después permea hacia la Europa continental, Alemania, etc. En Estados Unidos, ustedes saben, el mayor número de migrantes realmente son los alemanes en Estados Unidos, no los británicos, como tiene siempre esa idea. Y por ahí también viene ese sistema hacia América. Y también les digo, no es nuevo. En América Latina, en la década de los 80, 90, se empezó a establecerse este sistema penal acusatorio. En América del Sur, y más bien México, Brasil y Panamá son los últimos en haber adoptado el sistema penal acusatorio en el 2008. Bien, dando este recorrido histórico, ahora sí vemos
cómo se implementó en México este sistema y en qué consiste. Me pedía que hiciera un contraste, y por eso no he entrado a lo que había preparado. Puede tener que ser un contraste con el sistema tradicional, sistema penal tradicional, con el sistema acusatorio, para ver si podemos entenderlo mejor. Una de las primeras características que podemos destacar es que en el sistema penal tradicional estaba basado en el expediente, y todo lo que no estaba en el expediente simple y sencillamente no existía. En el sistema penal acusatorio el registro ahora es electrónico y es video grabado, lo que permite pues tener mayor precisión con respecto a lo que sucede en una audiencia, cualquiera que ésta sea. Lo de las audiencias también es un sistema, digamos, que contrasta con lo que era antes el juzgado en sede. Si recuerdan ustedes, todas las audiencias que se realizaban en el sistema de justicia penal tradicional, pues se realizaban en el juzgado. Otra de las circunstancias, y puede tener que retomar los principios rectores que decía Enrique, la publicidad es uno de los factores también muy importantes. Digamos, en el sistema tradicional no había ciudadanos que pudieran presenciar lo que ocurría dentro de una causa penal, sencillamente porque los juzgados no estaban diseñados para recibir al público. Hoy por hoy, las audiencias tienen una capacidad aproximada de 40 personas y cualquier ciudadano puede ingresar y darse cuenta de lo que está sucediendo en una audiencia de juicio. Por otro lado, el sistema tradicional penal estaba fuertemente impregnado por el sistema inquisitivo. Era escrito, y eso lo que provocaba era que no se tuviera conocimiento de lo que sucedía en el expediente. Es decir, eso se le llama opaco, porque el ciudadano no podía tener acceso a lo que sucedía en el expediente. Ahora el público puede estar presente en todas las audiencias, puede darse cuenta cómo se realiza una etapa de juicio. Les voy a comentar rápidamente un caso que vi en la Facultad de Derecho. Tenemos una sala de audiencias con convenio con el Poder Judicial y ahí se realizan juicios verdaderos. Uno de los primeros juicios se trató de un robo a una tienda de conveniencia y ahí estuvimos para ver el desahogo del juicio, y lo que sucedió fue que desfilaron entre nosotros, vimos ahí cómo desfilaron los testigos de la cajera que señaló al imputado, de los testigos ayudantes de la cajera que señalaron al imputado, vimos videos de las cámaras donde señalaron al imputado y al final pues lo declararon culpable. Estaba la mamá del joven imputado y entonces cuando le dictan el fallo del culpable, voltea y le dice a la mamá: no te preocupes, mamá, ya me dijo el abogado que vamos a apelar. Y la mamá le contesta, esto es lo significativo, dice: ay, hijito, ¿qué apelas si todos vimos que tú fuiste? Eso es lo que permite la publicidad. Ahora, decía Enrique de la concentración. Miren, la concentración sí significa que deben desahogarse todas las audiencias programadas de los testigos en una misma audiencia. Esto en la medida en que sea posible, porque habrá casos que tienen un mayor grado de dificultad y van a requerir de más audiencias. Pero ahí entra la continuidad. La continuidad significa que si en una sola audiencia no se puede desahogar un juicio, se va a programar para el día siguiente hábil más próximo, para que continúen y no sea como el sistema tradicional que se citaba para desahogar testigos, y si no venían, pues se buscaba otra fecha y luego otra fecha, y luego si el juzgado, se acuerdan, los que son litigantes, los que no lo saben, que cuando estaba en turno el juzgado pues no se podía programar nada, y esto hacía que se prolongara por mucho. Hay un principio bien importante que mencionaba Enrique, que es el de inmediación. Este principio de inmediación no solamente significa que esté el juez, sino todas las partes presentes en el juicio. Eso es lo que significa. Y esto lo contrasto con el sistema penal tradicional, porque, como efectivamente decía Enrique, el juez en el sistema tradicional era alguien que siempre estaba en su oficina. Y en estadísticas que nos ha dado el propio
Poder Judicial nos ha dicho que en muchas ocasiones, en un 80%, los jueces no conocían a la persona que sentenciaba. Y a su vez los sentenciados no conocían quién los sentenció. Esto provocaba pues, que hubiera esa falta de transparencia a la hora de llevar a cabo un juicio. Por otro lado, también existía la posibilidad por parte del defensor de ni siquiera estar presente en una audiencia de investigación con su representado. A ver, aquí veo abogados muy connotados que no me dejarán mentir, que en algunas ocasiones llevaban a los acusados a declarar y con aquel antiguo oficina de abogados defensores le decían al secretario, los defensores, dame por presente. Y entonces el imputado declaraba sin tener defensor. Y al final, como era escrito el juicio, pues solamente le mandaban el expediente al defensor para que lo firmara, pero en realidad no estuvo presente en la diligencia donde declaró su defendido. Hablo de los defensores de oficio, aquellos defensores de oficio que tenían una carga de trabajo muy grande y por esa razón no alcanzaban a darle servicio a todos los que lo requerían. Muy bien, en ese tenor también es importante destacar que hoy por hoy en el sistema acusatorio el juez recibe la información de calidad y de primera mano de los intervinientes, es decir, puede escuchar a los testigos de manera directa, puede contrastarlo como era en el sistema tradicional. En el sistema tradicional las testimoniales las llevaban a cabo los secretarios. Entonces sucedía que el secretario le preguntaba al Ministerio Público, por decir un ejemplo, si va a interrogar, y si sí va a interrogar, le pedía que formulara la pregunta. Pero luego esa pregunta, su procedencia la resolvía el secretario, es decir, si era legal o no era legal. Y luego, si el secretario tenía duda respecto a la legalidad de la pregunta, pues iba y le preguntaba al juez a su oficina, y si el juez estaba ocupado, pues le tenía que esperar. Cuando por fin lo recibía, regresaba a la audiencia, era en el escritorio, nomás dos sillas había ahí, no había público, y decía, ok, formule la pregunta. Cuando la pregunta se le formulaba al secretario, el secretario al imputado contestaba al secretario, el secretario le decía el escribiente, y en esa ruta se podía perder algo de la información. Por eso destacamos ahora que el juez esté escuchando información de primera calidad y de manera directa. Puede percibir inclusive el lenguaje corporal de las personas que están declarando frente a él. Muy bien, ahora rápidamente tengo que irme a un tema que me había dicho don Francisco. ¿Por qué salen en libertad? Eso es lo que preguntó don Francisco. Bueno, la respuesta no la sé en los casos específicos. Sin embargo, mire, algo que tengo que mencionar es que existe el debido proceso. Se define como el conjunto de formalidades esenciales que deben de observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Por un lado, se refiere a los medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos, es decir, para asegurar o defender sus libertades. Esto se conoce como el derecho a un recurso. Digamos que deben de existir ciertas condiciones. El debido proceso incluye también las condiciones que deben de cumplirse para asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Y esto se conoce como derecho al debido proceso legal. Digamos que lo primero que tiene que existir son unas formalidades esenciales, es decir, que sea juzgado ante un tribunal legalmente constituido y que sea de su jurisdicción. Y en caso de que esto no suceda, debe tener a la mano un recurso para hacer valer alguna, digamos,
alguna opinión en contrario. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice que el debido proceso es el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable por la autoridad competente previo al reconocimiento o restricción de sus derechos. Es decir, no le pueden restringir sus derechos, no se los van a reconocer sino previo a un juicio con todas las formalidades. Este debido proceso contempla estas formalidades: el aviso del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer las pruebas y alegar, obtener una resolución sobre las cuestiones debatidas y la posibilidad de combatir la resolución mediante un recurso eficaz. En resumen, podemos rescatar que el debido proceso es el derecho que tenemos todos los seres humanos de tener un juicio dentro de todas las normas penales y procesales, no solo del derecho penal, sino de cualquier materia. Y aquí es donde entra mucho la pregunta que hace la sociedad con respecto a por qué salen algunos detenidos. Y vean, ya vimos que toda persona tiene derecho al debido proceso. Esa es una garantía para todos. Muy bien, entonces, si una de estas garantías es violentada, pues tiene derecho a reclamarla y existen recursos para hacerlo. Voy a poner ejemplos, y por eso hablaba de la flagrancia. Se podrá detener a una persona, fíjense bien, sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que A. es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Esto es, no solo seguirlo con la vista, por poner un ejemplo, sino materialmente perseguirlo de manera ininterrumpida. Por otro lado, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido en ella, en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, producto del delito, o se cuente con información e indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. En el AMI, es sorprendida cometiendo el delito y hay una persecución material e ininterrumpidamente. En algunas ocasiones sucede que, habiendo estado presentes en un evento, en un ilícito o en un hecho considerado como delito por la ley, sí se persigue a la víctima, pero se interrumpe porque la perdieron de vista, ya no supieron dónde quedó, y cuando llega la policía le informan pues que alcanzaron a reconocer a la persona y que saben inclusive, porque es del barrio donde vive. Eso es un ejemplo. Entonces lo que sucede es que la persecución se interrumpió. Llega la policía, les dicen quién es la persona y dónde vive, y es solo un ejemplo, pero sucedía en el sistema tradicional. ¿Qué es lo que hacía la policía? Iban por los papás de la persona, los detenían y salían porque salía la persona. Eso era lo que sucedía antes, en otro país, en otro mundo, no en el nuestro. Esa es una de las diferencias. Es decir, ahora hay protocolos que hay que seguir, y bueno, estos protocolos indican, fíjense, cuando alguien es sorprendido cometiendo un delito en el mismo acto y es puesto por la policía a disposición del Ministerio Público, la puesta a disposición es inmediatamente. Muchas de las causas por las que salen las personas que son acusadas de un delito es porque la policía no los puso a disposición del Ministerio Público en forma inmediata. Porque para ello, cualquier persona puede tener en la comisión de un delito flagrante debido entregar inmediatamente el detenido a la autoridad más próxima y esta con la misma prontitud al Ministerio Público. Pero aunque quiero llegar a esto, los cuerpos de seguridad pública están obligados a detener a quienes cometen un delito flagrante, pero deben realizar algunas de estas actividades: lugar de detención, horas de detención,
circunstancias de la detención y la hora de puesta a disposición al Ministerio Público. Si no se observan algunas de estas situaciones, es cuando la defensa alega que no se cumplió con el debido proceso y por eso, en muchas ocasiones, algunos de los investigados salen en libertad. Finalmente, les puedo decir, el sistema penal acusatorio está aprobado en todo el mundo, es decir, sí funciona. Los que no funcionamos somos los operadores, pero les voy a decir, como en todas las actividades de la vida, este sistema también está basado en la experiencia. Tenemos que aprender a desarrollar este sistema. Por ejemplo, yo les puedo decir, este sistema empezó a funcionar a partir del año 2016, a pesar de que las reformas fueron en el 2008 y en Nuevo León fueron en el 2004, que sí fuimos pioneros. Entonces, si empezó a funcionar en el 2016 a nivel nacional, tenemos 3 años nada más de estarlo trabajando. Es como un niño, todavía no aprende a caminar, va a tener que madurar y empezar a dar los primeros pasos y luego después a correr. Yo creo que la sociedad está acostumbrada a ver represión en las autoridades. Por ejemplo, roban una bicicleta sin violencia. La sociedad quiere que entre a la cárcel. La sociedad quiere que a esa persona inmediatamente le den prisión preventiva. Y esto de la prisión preventiva, rápido con las medidas cautelares. La prisión preventiva la puede solicitar el Ministerio Público en aquellos casos en que no exista otra medida cautelar que permita garantizar la presencia del imputado en juicio. De eso se tratan las medidas cautelares, de tener al imputado sometido al juicio. ¿Cuáles medidas cautelares? Pues hay muchas, digamos, hasta el depósito de una cantidad de efectivo y no salir de la ciudad. Hay muchas, pero lo que se busca es que una mínima intervención en la vida de las personas. Por eso la prisión preventiva es la última que puede solicitar el Ministerio Público, y cuando la solicita va a tener que argumentar cómo la sustenta y por qué. Es decir, tiene que ser solicitada en virtud de que existe la sospecha de que pueda, por ejemplo, digamos, atentar en contra de la víctima o el ofendido, o de los testigos, o de tratar de desaparecer algunas de las pruebas que están en su contra. En esos casos es cuando el juez va a valorar si procede o no una prisión preventiva. Y rápido termino con esto: la prisión preventiva oficiosa. Eso es, la prisión preventiva oficiosa significa que el juez, sin que se lo solicite, puede dictar la medida de prisión preventiva en aquellos casos en que los hechos considerados como delito merezcan una pena corporal, es decir, merezcan cárcel. Pero no solo eso, sino que sean delitos considerados como graves. Y hay un catálogo ahí de delitos considerados como graves que acaba de ser ampliado por una reforma de este régimen. Yo en lo particular soy de la opinión que no debe existir la prisión preventiva oficiosa, porque eso nos coloca en un plano de desventaja, digamos, solo porque somos acusados de un delito denominado de tal manera, digamos, homicidio doloso, y solo por cómo se llama, pero claro que tienen que haber datos de prueba que lo hagan probable, que hagan probable la participación de la persona, pero solo por cómo se llama ya estamos en posibilidad de que un juez nos dicte una prisión preventiva oficiosa. Miren, la verdad es que el tiempo no da para echarnos una platicada un poco más larga, y yo voy a tener que dejar en manos de magistrado Arenas el resto de la charla de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues agradeciendo desde luego a Vértebra la oportunidad de
mañana para presentarles una reflexión muy breve. Nos dan un espacio de 15 minutos, entonces quise traer una reflexión en torno a una pregunta que es frecuente que me hagan, en el sentido de que si el sistema de justicia penal acusatorio está o no funcionando, es eficaz o es eficiente. Entonces, primero algunos antecedentes, o más bien un contexto para dar un poco la respuesta a esta pregunta. Es una breve reflexión sobre la eficacia, que tiene que ver con lograr los objetivos, y la eficiencia, esto es lograr esos objetivos con menos recursos o en los tiempos legales obligados, esto en torno al juicio oral. Primero la comparación con el juicio con el sistema tradicional. El sistema tradicional era una justicia estructural. Todos los juicios, en todas las materias, son procesos contradictorios, son procesos dialécticos en donde una de las partes expone su versión de los hechos o del asunto, la otra parte expone su versión y la síntesis se produce en el juicio. Es necesaria la contradicción de los juicios. Bien, en el sistema tradicional esa contradicción se daba en tiempo diferido, era un diálogo epistolar, los juzgados y los procesos penales eran, intercambio de cartas. Primero una de las partes presentaba su promoción, unos días después el juez la acordaba, comunicaba por escrito el acuerdo a la contraparte para que a su vez produjera la respuesta. En fin, la contradicción se daba, como decimos ahora en esta época de redes, en tiempo diferido, como el WhatsApp, ¿no? Me llega el mensajito y lo contesto cuando fuera, en la noche, o cada quien lo contesta a la hora de en cambio, la justicia, en el sistema actual, ese contradictorio se da en tiempo real, en una audiencia, frente al juez, con la presencia de las partes, con la asistencia del público, y ese contradictorio se da de manera muy dinámica en tiempo real. En el sistema tradicional, por lo tanto, el juzgado está diseñado para producir escritos. Un juzgado tradicional era el juez con su equipo de secretarios y actuarios, los secretarios permanentemente elaborando proyectos de acuerdos, de interlocutorias, de definitivas que presentaban a la consideración del juez y que el juez comunicaba a través de actuarios y citadores. El juez era una especie de control de calidad. Realmente los que hacían las propuestas de resolución eran los propios secretarios, por eso se habla en aquella época de la justicia del secretario. El juez solamente se aseguraba de que el escrito tuviera la calidad necesaria. Actualmente el juzgado está diseñado para producir audiencias. El juez preside todas las audiencias, está presente y resuelve todos los asuntos. El nuevo modelo de justicia oral penal acusatorio es por lo tanto más parecido o más equiparable a la justicia penal que tenemos en los países del medio mundo. Esto desde luego impacta en la manera en que se organizan o se estructuran orgánicamente los juzgados. En el sistema tradicional eran juzgados unitarios, como ya les decía, un juez con su equipo de colaboradores, y el juez era el jefe administrativo y jurisdiccional de esa unidad judicial. Ahora en cambio lo que tenemos son juzgados corporativos, por varias razones. Si el juez es el que va a impartir directamente la justicia, es el que está presente en la audiencia y es el que va a resolver en tiempo real, entonces los secretarios salen sobrando, ya no es necesario tener secretarios. Por otro lado, si el juez es el que va a resolver, ya los secretarios no tienen que elaborar proyectos. Entonces todos esos equipos que tenían los jueces ahora forman un solo staff o pool que le da servicio a varios jueces. Entonces tenemos en el nuevo sistema básicamente dos juzgados, el juzgado de control y el juzgado de juicio oral. Son 33 jueces en el Estado de Nuevo León que integran esos dos juzgados, son juzgados corporativos. Entonces la administración del juzgado no está a cargo del juez, la tiene una área que se llama gestión judicial. Gestión judicial lo que hace es administrar las salas de audiencia para programar en cada una de ellas audiencias en donde los jueces vayan atendiendo los casos. En fin, hay todo un sistema de ingeniería de procesos para aprovechar los recursos disponibles y lograr atender el mayor número de asuntos con los recursos disponibles. En otros países, tal vez en Estados Unidos, sobre todo en las áreas fuera de las grandes ciudades, vemos juzgados, son justicia oral sin duda,
en donde está el juez y es amo y señor de su juzgado, tiene secretario y tiene asistentes y tiene su propia sala, etc. Claro, allá son países en donde hay suficientes recursos económicos. Aquí tenemos que administrar los recursos que son limitados por los que disponemos y por lo tanto tenemos, por ejemplo, mucho más jueces que salas. Los jueces comparten salas. También tenemos un número limitado de personas, entonces hay que hacer mucha ingeniería de procesos para lograr que eso funcione de manera eficiente. Bien, la eficacia y la eficiencia, ¿cómo medirla? Tradicionalmente, eficacia la hemos entendido en el ámbito judicial a partir de indicadores tradicionales. El más tradicional de todos es que podamos resolver más asuntos de los que entran mensualmente y que por lo tanto no haya rezago y se resuelva en los tiempos legales. En el nuevo sistema oral acusatorio, ese indicador sigue siendo el rey de los indicadores, altas contra bajas. Solo que ahora, para lograr ese equilibrio entre que se resuelvan igual o mayor número de asuntos que ingresan, es necesario, como les decía, aplicar esta ingeniería de procesos que trae varios subindicadores, como por ejemplo el número de asuntos que resuelve el juez, el número de audiencias para resolver un asunto, las horas de duración de cada audiencia, y todo eso se va a través del área de gestión judicial perfeccionando. Buscamos reducir el número de horas de audiencia, haciendo audiencias mucho más dinámicas, que vayan directamente al grano, que eviten protocolos y formalismos que no aportan nada al proceso. Buscamos siempre generar información de calidad en la audiencia para que sobre esa información de calidad pueda el juez resolver. Buscamos que no haya tiempos muertos en las salas de audiencias, sino que estén permanentemente ocupadas por diversos jueces. Hacemos, en fin, toda una serie de cuestiones de administración y ingeniería de procesos para lograr cumplir el objetivo final de resolver más de lo que entra. Hice el día de ayer, me metí a la estadística a ver, para graficar, y para mí también fue incluso sorpresa. Me encanta desde luego atender estas invitaciones a dar alguna plática, porque es ahí cuando uno se forza a ver, vamos a revisar este tema y a veces hacer hasta descubrimientos, aprende uno más de lo que viene a enseñar. Entonces, hice esta estadística y lo que advierto es lo siguiente: esto es un juzgado de control, son altas, o sea, los asuntos nuevos que ingresan, contra bajas, o sea, los asuntos que se resuelven en un juzgado de control por regla general con resoluciones de apertura de juicio o con algunos sobreseídos por diversas causas, salidas alternativas y algunos pocos asuntos por sentencia en el caso de juez de control, a diferencia de lo que ocurre en el juzgado de juicio, donde la mayoría de los asuntos se resuelven luego por sentencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las altas, que son la línea azul, si bien no han predominado en la mayoría de los semestres, porque es un indicador por semestre de 2015, sin embargo vemos que las bajas van más o menos siguiendo el mismo ritmo, y eso habla, digamos, de un esfuerzo institucional que se ha hecho por que no nos coma el trabajo. Bien, otra observación que se puede hacer es que, sin duda, hay una tendencia increciente. Esto va hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Cuando, desde que se diseñó el sistema acusatorio oral, nos dijeron que una de las condiciones para que funcionara era la descongestión judicial. Esto es, que hubiera menos asuntos en tribunales. Eso como una condición, ¿por qué razón? Porque los asuntos tradicionales eran, vamos a decir, relativamente fáciles de resolver o se resolvían con menos recursos, al menos esa era la visión que teníamos. ¿Por qué? Pues porque un juez, con la ayuda de 4 secretarios, podía resolver 60 asuntos mensuales, pero todo lo resolvía desde luego en escritorio. Nos dijeron que eso ya no va a poder ser así. Ahora vamos a tener juicios de más calidad que van a consumir más recursos desde luego de la fiscalía, de los defensores y correlativamente de los juzgados. Entonces, para poder atender esos recursos, esos juicios de más calidad, necesitas con las mismas gentes o la misma infraestructura judicial atender menos asuntos, porque si te llega el mismo número de asuntos te va a colapsar el sistema.
Lo primero entonces es estimular salidas alternativas para que haya menos asuntos que se puedan atender con los mayores estándares de calidad, estándares de prueba, estándares de derechos del imputado que ahora tiene el nuevo juicio penal oral. Bien, sin embargo vemos una tendencia increciendo. También no solamente crecen las altas, también crecen el número de bajas, o sea, ha crecido la productividad del Poder Judicial, lo cual, insisto, pues es un mérito resultado del trabajo arduo al que están actualmente sujetos los jueces de control. Debo decir que jueces de control actualmente tienen unas cargas muy saturadas. Ha habido algunos concursos para que se inscriban a jueces, ha habido secretarios, particularmente secretarias que son madres de familia jóvenes, que dicen, no, yo no me meto, en este momento no quiero ser juez de control, porque si logro ganar el concurso y soy juez de control, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Cuándo los voy a atender? Porque los jueces de control están ahorita con horarios verdaderamente fuertes, saliendo tarde, en fin, todo esto se refleja en la mayor productividad. Jueces de juzgado de juicio oral. También aquí vemos un crecimiento constante. Afortunadamente las bajas han seguido a las altas e incluso en el último semestre las bajas superaron a las altas. También en la medida en que han crecido los asuntos resueltos por juez de control, significa que han mandado más asuntos a juicio, que es la siguiente etapa. Entonces, pero también las bajas han superado. Muy bien. Sobre este tema de la descongestión judicial, que les decía yo que era una condición para que funcionara bien el nuevo sistema de justicia oral penal de mayor calidad. Bien, pues lo que advierto es que no ha habido tal descongestión. Comparo aquí cifras del año 2008 contra cifras del año 2018. En el año 2008, el total de los distintos juzgados penales que teníamos en esa época sentenció 1.797 asuntos, o sea, con sentencia definitiva. Ahora, en el 2018, los distintos juzgados penales que tenemos sentenció con sentencia definitiva 2.206 asuntos. O sea, estamos sentenciando más asuntos en el 2018 que en el 2008. Y eso solo por cuanto hace a sentencias definitivas, porque además bajas por otros motivos, mientras que en el año 2008 tuvimos 3.690, en el 2018 tuvimos 31.199, o sea, 1000% veces más que en el 2008. Claro, aquí hay que tener cuidado con esa lectura de las bajas por otros motivos, porque ahora, en la medida en que el nuevo proceso es un proceso más judicializado, donde los jueces tienen más vigilancia sobre actos que anteriormente hacía la Procuraduría sin supervisión judicial, como por ejemplo, bueno, ahora se tiene que pedir autorización judicial para cateos, para extracción de fluidos, para otras anticipos de prueba. Hay muchas solicitudes o altas judiciales para este tipo de solicitudes que no son exactamente la consignación de una carpeta de investigación. Por eso es que la cifra puede ser, tener mucho ruido. No hay que confiarle mucho a no son tan comparables las cifras de bajas por otros motivos en el nuevo sistema que en el anterior sistema. Pero lo que sí es muy claramente comparable, porque es lo mismo, son las cifras de sentencias definitivas, e incluso en esa cifra vemos que ahora tenemos más asuntos resueltos que antes. En este panorama, ahora la pregunta: ¿ha sido eficaz el sistema de justicia oral penal? Y yo diría o contestaría esto en dos vertientes. El sistema de justicia oral penal lo podemos ver desde dos puntos de vista: como sistema de impartición de justicia o como instrumento de seguridad pública. Esta justicia o seguridad pública suele ser un falso dilema. No debiera ser un dilema, porque la seguridad debiera hacerse con apego a todos los estándares de justicia y a todas las garantías del imputado. Sin embargo, en un país como el nuestro, en donde las policías
no tienen el desarrollo que debieran tener, entonces es frecuente enfrentarse con la disyuntiva: o atrapo al malo o le respeto sus derechos humanos, porque no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, es por eso que es posible ver, insisto, no es lo más adecuado, pero es nuestra realidad cotidiana, ver al sistema de justicia desde estas dos perspectivas. Yo diría, como sistema de impartición de justicia, el nuevo sistema sí que es mucho más eficaz que el anterior. ¿En qué sentido? En que es un sistema que favorece más la decisión justa. En el anterior sistema, el imputado estaba en una condición de mucha desventaja. Llegaba al juicio con una serie de pruebas preconstituidas en la Procuraduría, que no era necesario repetir en juicio, y entonces el acusado empezaba el juicio teniendo que ascender a una cumbre imposible, que era destruir las pruebas que los fiscales habían hecho, sirviéndose con la cuchara grande, presionando, intimidando en su propia sede administrativa. Ahora eso no es posible. Las únicas pruebas que valen son las que se desahogan en el juicio, y solo con base en esas va a emitirse, en su caso, la sentencia de condena. Por esta razón, el nuevo sistema sin duda es un sistema que favorece más la justicia. Es mucho más difícil que una persona inocente sea condenada. Mucho más difícil el nuevo sistema que el anterior. Por eso, insisto, es un sistema que ha avanzado, que es mejor desde esta perspectiva. Sin embargo, como instrumento de seguridad pública, en cambio, socialmente hay la percepción o la opinión de que hemos retrocedido. ¿A qué me refiero al sistema de justicia penal como un instrumento de seguridad pública? A que en el anterior sistema, si había una zona conflictiva, digamos una colonia ahí había unos muchachos conflictivos, era muy fácil, pues vamos por ellos y agarrémoslo y los metemos a la cárcel por posesión de algo narcótico, o porque traían una navaja, o por cualquier cosa. Y inmediatamente se dictaba la prisión preventiva de oficio, que esa era la regla general en el anterior sistema, la prisión preventiva. El auto de formal prisión iba acompañado de prisión preventiva automáticamente. Y frente a eso estaban las excepciones, pero la regla general era prisión preventiva. Esos muchachos a los que se les consignaba y se les ingresaba a prisión, iban a ganar el juicio. Ordinariamente ganaban los juicios, pero 2 o 3 años después. Mientras tanto, esos 2 o 3 años ya se había logrado contener el crimen en esa colonia en donde estos muchachos conflictivos estaban generando problemas. La justicia penal como instrumento de seguridad pública. Ahora, en cambio, esa herramienta la tiene mucho más disminuida el nuevo sistema de justicia oral penal, acusatoria. La prisión preventiva es la excepción. La regla general es enfrentar el proceso en libertad. Entonces, frente a eso ha habido el reclamo, que ahora se ha visto correspondido con una reforma constitucional, en donde otra vez empiezan a aumentar los delitos de prisión preventiva oficiosa, para que nuevamente rescate el sistema esa capacidad que tenía de ser instrumento de control social del derecho. En contra de la prisión preventiva oficiosa se pueden decir muchas cosas, como por ejemplo que es prisión, es condena es castigo sin sentencia condenatoria, sin duda. Perjudica sobre todo a los más pobres, que son a los que enredadas, a los muchachos. El cliente promedio de un juez penal es un muchacho joven, de colonia marginal, sin recursos económicos. De ese tipo de perfiles están llenas las cárceles, y son los que van a seguir llenando las cárceles con estas reformas de prisión preventiva oficiosa. También la prisión preventiva oficiosa favorece a las autoridades, porque permite dar la imagen de que estamos siendo eficientes en el combate al crimen,
porque ya están en la cárcel. Aun cuando 2 años después salgan en libertad, eso ya a nadie le va a importar porque nadie se va a acordar de eso. La noticia penal dura 2, máximo 3 días. Después de eso ya nadie se acuerda de esos casos. Entonces se da la impresión de mayor eficacia, que es una eficacia aparente. E incluso también la prisión preventiva, o en términos de hasta las órdenes de aprehensión, también son útiles como instrumento de investigación. Aquel que es detenido en virtud de una orden de aprehensión o aquel que esté en prisión preventiva es más colaborativo con las autoridades. Espontáneamente confiesa con mayor frecuencia. En fin. Entonces, esa poderosa herramienta de la prisión preventiva, en la medida en que ahora está como excepción, ha disminuido la eficacia del sistema de justicia oral como instrumento de seguridad pública. El panorama futuro. La expectativa era que la calidad de los juicios orales fuera mayor de la que tenemos actualmente. O sea, para nada estamos en la calidad de juicios que nos había prometido la reforma. De que íbamos a tener juicios orales casi como los que vemos en la televisión. En fin, vimos el juicio del Chapo. Claro, el juicio del Chapo es un caso de excepción, pero estuvieron semanas desahogando pruebas. Aquí el desahogo de pruebas no lleva más allá de media hora en un juicio, porque son por regla general pocas las pruebas que logran generarse en una investigación que difícilmente logra ser científica. Entonces, no tenemos en la calidad de los juicios orales que quisiéramos, pero, insisto, tenemos juicios orales de mucho más calidad que los que teníamos antes. Y difícilmente vamos a poder mejorar la calidad porque no hay descongestión judicial. Estamos con muchos asuntos y hay que resolverlos con pocos recursos. La sociedad no está preocupada, nada, muy poco preocupada por aumentar la calidad de los juicios orales. La sociedad está más bien preocupada por aumentar la capacidad del sistema de justicia penal como instrumento de seguridad pública. Por lo tanto, la expectativa yo creo es que hagamos crecer esta y no nos preocupemos por esta. Esa es, en términos generales, la reflexión que les quería presentar el día de hoy. Muchísimas gracias. Les voy a suplicar, si quieren por ahí, unos papelitos para hacer las preguntas, tengan la bondad de pasármelas, porque hoy no va a funcionar nuestro sistema que habíamos estado utilizando en la aplicación de Metis, que era la forma de contestar preguntas electrónicamente. Si tienen preguntas, por favor, un papelito de estos, si tienen por ahí frente, pudiera pasarme la información. Quiero agradecer muy especialmente a los tres ponentes de esta sesión del sistema penal acusatorio, que a muchos nos atraía muchas dudas, más que todo por desconocimiento, y ahora por lo menos tenemos una base de conocimiento para entender bien. Por favor, si tienen preguntas por ahí, les voy a agradecer. Gracias. La señora Lidia Madero nos pregunta al magistrado Carlos Arena el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador promueva un mayor número de delitos graves pudiera retrasar el desempeño del nuevo sistema. Insisto, desde la perspectiva de la reflexión que presenté, esa iniciativa lo que hace es avanzar, lograr que el nuevo sistema de justicia penal sea más eficiente como instrumento de seguridad pública.
pero desde mi punto de vista retrocede en el avance del sistema de justicia penal como sistema de impartición de justicia. Es muy injusto tener a jóvenes, insisto, sobre todo pobres y de colonias marginales, en prisión preventiva, y eso se debe al deseo de las autoridades de contener la incidencia delictiva en ciertas zonas de conflicto. Entonces, se avanza en uno de los enfoques, se retrocede en el otro. Quisiera agregar ahí algo en ese sentido, que es inconvencional la prisión preventiva oficiosa, es decir, va en contra de los convenios internacionales suscritos por el gobierno mexicano, en el sentido de que entra en tensión con la presunción de inocencia, y por otro lado se constituye como una pena anticipada cuando no hay un juicio. Solo quería agregar eso. El licenciado Alberto Rodríguez, pregunta al magistrado Arenas, ¿qué opinión le merece el tema de salidas alternas y cuál es el dato estadístico si tiene la información? Bueno, el tema de salidas alternas, desde luego que es muy importante. Como decía yo, es una de las claves en las que se debe basar el éxito del nuevo sistema. Números no los tengo así con precisión, pero sí les puedo decir a grandes rasgos que del volumen de delitos que se denuncian ante la Fiscalía General, menos del 20% son consignados o se judicializan. Y de ese universo, como vimos ahorita, aproximadamente el 10% llegan a sentencia de juicio. ¿Qué pasa con todos los demás asuntos? Bueno, algunos desde luego alimentan la cifra negra, desafortunadamente no se tiene ningún elemento para identificar al probable responsable, pero en otros casos en donde sí se puede identificar al probable responsable, hay salidas alternas. El tema de salidas alternas lo hemos visto, hay deseo de las autoridades de incentivarlo, sin embargo hay dificultades hasta incluso de carácter cultural. Pongo un ejemplo. En Nuevo León, el delito de mayor incidencia es violencia familiar. La violencia que se ejerce entre miembros de la familia, de manera destacada, la violencia que ejerce el marido sobre su esposa. Bien, en estos casos son delitos no graves, perfectamente candidatos a salidas alternas, y sin embargo, en la experiencia, no se procuran muchas salidas alternas por lo siguiente: el marido que logró salir sin problema desde la sede de la Fiscalía, se siente confiado para repetir el maltrato, para volver a incurrir en actos de violencia. En cambio, si ese asunto llega, se judicializa y es en una audiencia con la presencia del juez, en donde le dicen al ofensor: es tu última oportunidad, a la próxima vez a prisión, entonces el ofensor se siente más intimidado porque su asunto trascendió hasta los jueces y no fue tan fácil la salida. Entonces, ese es el tipo de problemas con el que nos enfrentamos, de que este delito, insisto, que es el de mayor incidencia en el Estado y que perfectamente podrían todos los asuntos ser salidas alternativas, se judicializa por razones culturales, porque de otra manera el ofensor no se siente amedrentado por la autoridad, se siente confiado para volver a golpear a su esposa. Me permite otra vez, voy a querer opinar en ese sentido. Miren bien, la lógica con que está diseñado este sistema es precisamente basado en los mecanismos alternos de solución de controversias o de conflictos, precisamente para no congestionar la parte de juzgamiento. Tiene una ventaja: todos los mecanismos y salidas anticipadas tienen como común denominador que son voluntarias. Cuando hay una salida alterna, cuando hay un mecanismo que opera, las dos partes están satisfechas con el acuerdo. Cuando se va a judicialización, definitivamente hay un ganador y un perdedor. Ahora bien, ¿cuál es la visión del derecho penal
en el sistema tradicional. La visión del derecho penal es que estaba ahí para castigar a quien infringía la ley. Y la visión más moderna del derecho penal, la que tenemos actualmente, es solución de problemas o de conflictos entre partes. Esa es la visión nueva, más moderna del derecho penal. Por eso está cimentado este sistema en gran parte en esos mecanismos de solución. Pregunta el licenciado Gerardo Jiménez, ¿cómo evitar que la policía, entre comillas, siembre drogas o armas para que el delito sea considerado grave? Bueno, hay dos maneras de evitarlo. Bueno, en mi opinión ese es un problema muy complejo. Señor licenciado, usted sabe que por años sembraban droga, a veces hasta marihuana para que se quedaran 36 horas. Yo creo que ese problema hay que combatirlo con seriedad, con mucha seriedad, no con una guardia nacional o con cuestiones demagógicas, porque la aplicación del derecho es ahí. ¿Qué pasa? Ahorita hablaba del problema de la violencia familiar. Nosotros tenemos clientes recurrentes, ¿no? Ya llevan 2 o 3 juicios. Y en materia de seguridad pública, yo creo que el ciudadano debemos estar tranquilos, independientemente de la figura, y pienso que sí hay que crear una verdadera cultura en la policía y en todos lados para poder denunciar, poder actuar en contra de esos actos arbitrarios. Lamentablemente existen, y usted lo sabe como gran penalista, que esos hay que irlos a sacar de la cárcel, demostrando desde luego las cosas, pero yo me centraría en una cultura real, no dejar de pasar telenovelas del Chapo Guzmán y todo eso, y crear una cultura de una educación cívica. Como yo en el plano ideal, la policía hace una investigación científica y va rodeando al sospechoso con evidencia y eventualmente le llega al sospechoso o al indiciado un citatorio para que acuda a juicio, a declarar, a que formule una imputación. Eso es el plano ideal. Pero en la realidad, como no hay capacidad de investigación científica, entonces decía yo que uno de los más poderosos instrumentos, entre comillas, de investigación con que actualmente se cuenta son la detención en flagrancia, la orden de aprehensión y la prisión preventiva oficiosa. Porque cuando el indiciado se ve amenazado o sometido por la fuerza y llevado a prisión, en ese momento se pone cooperativo y facilita la labor de los investigadores. Entonces, ¿qué hacer para evitar esas malas prácticas de sembrar una bolsita de marihuana y detener por un narcomenudeo? Yo creo que lo que debe hacerse es, uno, fortalecer las capacidades de investigación científica y, dos, evitar este tipo de reformas que incentivan la prisión preventiva oficiosa, incentivan órdenes de aprehensión, incluso por desacatos procesales. Yo te voy a opinar. Sí, mire usted, en el plano ideal, definitivamente que mayor capacitación de las policías para que no tuvieran que recurrir a eso, pero eso es lo ideal. Pero ¿qué es lo práctico? Que nosotros, los litigantes, tenemos que desarrollar nuevas destrezas y habilidades y tenemos a nuestro alcance el ejercicio del principio de contradicción. Mire usted, cuando siembran armas o drogas es precisamente porque quieren detener a la persona, pero hay una audiencia de control de detención. Entonces, en el litigante está hacer su trabajo más eficiente en materia de investigación para la hora del control de detención, argumentar con evidencia y datos de prueba que fue sembrada. No sé si me explique, pero está como que el balón en la cancha de los litigantes. Está de este lado del terreno y nosotros tenemos que sacarla de ahí a través de la argumentación, del trabajo más eficiente nuestro, porque acuérdense que el sistema tradicional era muy permisivo. Es decir, alguien lo comentó, me parece que fue Enrique, como litigantes llegabas a conocer un expediente y te decía, por ejemplo, el desahogo de una testimonial, decía el secretario, ¿va a interrogar? Sí, pues hágalo, pues déjeme leer el expediente. O sea, en ese momento estábamos queriendo entender de qué se trataba.
Hoy por hoy, este nuevo sistema premia y castiga. Premia al abogado que trabaja más, que investiga más, que conoce más su caso, y lo castiga cuando lo evidencia en una audiencia pública y después lo retira del caso y le dice: usted no está preparado para eso. No sé si eso también tenga una aportación a su pregunta. Muchas gracias. César Morales le pregunta a José Enrique el motivo principal por el cual se decide cambiar el sistema tradicional. ¿Cuál es el motivo de la crítica negativa al uso del nuevo sistema? ¿Cuál es su opinión personal? Bueno, en mi opinión, el nuevo sistema surge precisamente porque en el tradicional sentíamos que había muchas cosas en lo oscurito. Esa es mi opinión. ¿Y qué pasaba? Pues a mí me tocó varias veces que me decía el cliente ya tras la reja: es que nunca me avisaron, ¿no? Y en ocasiones era muy real. El otro es que también ya el Estado, México en general, como todos los estados aquí, el Estado no es un factor de confianza, creer en la justicia. Ahora, como yo lo dije, y los que han llevado asuntos penales, es muy bueno siempre tener al reo, porque en ocasiones está al lado, porque en ocasiones está mintiendo la otra parte y él puede dar su opinión al juez. O sea, sí se le busca algo de más transparencia. Yo no quisiera entrar al fondo en cuanto a la resolución. Y el motivo de la crítica negativa es que pienso que ha habido mal uso de la prensa, porque yo creo que han sido más aciertos que desaciertos. La prensa critica al reo cuando todavía ni siquiera está a disposición del juez, cuando también lo critica cuando estamos en un asunto. A mí me tocó ser juez y ya había yo arraigado a una persona cuando no había firmado todavía el arraigo. Entonces, ese tipo de noticias, a mí una vez me criticaron, me hablaron, me amenazaron de que me iban a consignar si no ponía a disposición de los jóvenes, porque X capitán, conocido aquí en la policía, no los había puesto a disposición. Yo inmediatamente hablé con él y me dijo: yo lo arreglo. Entonces la prensa a veces toma las notas mal. Y hay noticieros donde ya juzgan antes de. Y me ha tocado también en amparo sacar a reos que nunca estuvieron involucrados, pero dieron la nota y lo difamaron. Entonces creo que debe ser en armonía en conjunto toda la creer en el sistema, creer en lo que estamos haciendo y pensar que podría ser lo mejor. Yo he visto alguna mejoría en jueces, inclusive uno con el tiempo que ha ido desarrollando, yo creo que este sistema en cuanto al desahogo de las audiencias, pero pienso principalmente que lo negativo, pues lamentablemente te puedo decir que eso es café y no lo crees, ¿no? O te voy a regalar un libro, no lo crees. En México no lo creemos muchas cosas. Esa sería mi respuesta, no sé, quisiera terminar. Sí, mire usted, yo lo veo desde dos ópticas. Una, no se socializó el sistema para que los ciudadanos lo comprendieran cabalmente. Debió haber llegado esa información. Muy bien. Por otro lado, me desconcentro un poco, pero tiene razón, ya nos vamos. Por otro lado, tenemos que sí, efectivamente los medios de comunicación no están tomándolo por el lado correcto, es decir, lo buscan por el lado de la noticia. Nada menos hoy, cuando me preparaba para venir para acá, en las noticias hablaba uno de los conductores del noticiero y decían que un esposo mató a su esposa hoy en la mañana. Es decir, la noticia venía hoy. Pero no lo dice que es una persona acusada, sino ya lo da como un hecho que él la mató. A pesar de que en la misma nota dice que había otra persona en el interior de la casa y eso supone que podría haber habido más cosas. Sin embargo, la noticia se da como el ladrón, el violador, el homicida, el secuestrador, sin proporcionarle ni siquiera la oportunidad de la presunción de inocencia. Por ese lado, a toda acción siempre hay una reacción. Y la reacción de la sociedad
que digamos no estaba acostumbrada a un sistema garantista, estaba acostumbrada a ver la represión en las autoridades. Ese cambio debió haber sido sensibilizado por los implementadores. Gracias. Y creo que esta sería una última pregunta ya para no alargar tanto la sesión. Creo que ya es tiempo de ir a desquitar, como les decía, la quincena, o buscar la chuleta, como dicen los taxistas. Miguel Palman pregunta: emisión a la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Es correcto no se acceda a algún beneficio? Entre paréntesis, libertad condicional o anticipada, tras presentar antecedentes penales. Los antecedentes penales ya no son determinantes para no acceder a un beneficio. Digamos, ahora la perspectiva es la justicia penal de acto y no de actor. O sea, tomar en cuenta las condiciones en las que se cometió el hecho delictuoso y no tanto como antes lo hacíamos, tomar en cuenta la peligrosidad o la temibilidad del sujeto. Porque el sujeto, si ya tuvo una sentencia previa y la compurgó, pues ha pagado su culpa con la sociedad. Por lo tanto, sí hay asuntos, hay casos en donde al ser reincidente es obstáculo para acceder al beneficio, pero ya no es la regla general. Bien, este es otro beneficio del sistema penal acusatorio. Ahora existe un juez de ejecución de sanciones penales que es garante de los derechos que tienen los sentenciados y él es el que va a estudiar esas posibilidades. ¿Sí? El avance es el siguiente. Todas estas determinaciones las hacía en el sistema tradicional una autoridad administrativa y ahora lo hace una autoridad perteneciente al Poder Judicial. Entonces eso nos da mayor certeza y seguridad para los sentenciados de que sus peticiones van a ser escuchadas y van a ser resueltas por un juez de ejecución de sanciones penales. Muchas gracias a los ponentes por sus presentaciones. Creo que han sido muy ilustrativas y nos han ayudado a entender mejor el sistema penal acusatorio. Muchas gracias a todos los asistentes y particularmente queremos dar desde el punto de vista del Consejo Directivo de Vertebra la bienvenida a los nuevos asociados. Esperemos que sientan que Vertebra es una organización que busca hacer el contrapeso en la vida social y política en los momentos en que esta se vea afectada. Les agradecemos mucho y espero que hayan disfrutado del desayuno.